Hola, soy Javier Enrique Delgado Pérez y estamos en Hablemos de Economía. Plan de negocio. Todas estas semanas las hemos dedicado a hablar del plan de negocio, cómo llevar a la realidad del mundo empresarial nuestros sueños. Está muy bien desarrollar un intraemprendimiento, es decir, emplearnos y participar con nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestra experticia para lograr los sueños de una empresa. Pero también cuando tenemos un sueño y queremos convertirlo en nuestra propia empresa, pues debemos definir todo lo que se necesita para lograrlo. Y hemos venido estudiando una metodología que es el lienzo o el canvas de negocio. Vamos a ir al canvas y vamos a recordar un poco de lo que hemos venido hablando. Entonces, en el canvas encontramos primero, lo voy a repetir porque vale la pena que lo recordemos. Lo más importante, lo inicial, la propuesta de valor, todos los diferenciales, cómo quiero llevar ese sueño que tengo, volverlo realidad. Mucho de lo que somos está ahí en esa propuesta de valor, de nuestra individualidad, de nuestra forma de ver el mundo, ¿sí? Luego vamos a trabajar, a analizar con quién queremos lograr ese sueño, si compartimos el sueño con otras personas que nos ayuden de alguna manera a lograr esa propuesta de valor. Y recordemos, muy importante, definir desde el principio las normas, los estatutos, cómo nos vamos a relacionar, cómo va a ser esa interacción de actividades clave para lograr esa propuesta de valor y de recursos clave que necesito para lograr esa propuesta de valor. Ahí están los recursos financieros, los recursos físicos, los recursos del talento humano, también estructura, no solo infraestructura, tecnología si se requiere, y muy importante también todo lo legal, ¿sí? Siempre uso los dichos de las abuelas. Las cuentas claras, el chocolate espeso. Cuentas claras, todo clarísimo, bien comunicado y no va a haber problemas. Y si los hay, pues está el soporte normativo para ayudarnos. Pero importante definir esto, porque como les decía, y perdónenme que lo repita, pero debo insistir, es muy importante definir con quién voy a trabajar para evitar problemas. No importa si es de mi familia, si es mi amigo o amiga de toda la vida, mi compañero de estudios, mi compañera de estudios. Eso está muy bien, eso no tiene nada que ver las relaciones interpersonales, pero en el mundo de los negocios es otra cosa. ¿Puede funcionar? Sí. ¿Funciona? Sí. Muy bien, cuando todo está claro, detallado, no va a haber ningún problema. Entonces, todo muy claro. Y luego, pues defino a quién voy a dirigir mi propuesta de valor. Recuerden, es importante definir los clientes, pero también es importante definir los no clientes. Ahí les dejo un dato para que busquen Mentefacto. Utilicen, es otro cuadrito para organizar ideas, para definir lo que es y lo que no es. Mi cliente, mi no cliente. Y lo defino muy bien. También defino cómo me voy a comunicar, con qué canales voy a utilizar para comunicarme con esos clientes y qué lenguaje y de qué manera me voy a dirigir también a mis clientes. Vamos a hablar entonces de la parte inferior de este lienzo y aquí tenemos los costos. Y aquí le voy a meter un poquitico de teoría para que diferenciemos tres conceptos. Eso ya lo había dicho hace muchos meses cuando teníamos los tips de economía después del noticiero. Recuerden que una cosa es hablar de precio, otra cosa es hablar de valor y otra cosa es hablar de costo. Son tres conceptos relacionados con una misma idea, son lo mismo pero no es igual. Es básicamente lo que quiero decir. Primero hablemos del valor. Y el valor es no solamente un concepto de negocio, sino es filosófico. Decían en la antigua Grecia, el valor es esa relación cercana que existe entre un sujeto y un objeto, en la medida en que el objeto satisface las necesidades del sujeto. Ese es el valor, la valoración.
Y esa valoración a veces se comparte, ¿sí? El mismo valor, la misma relación que yo tengo con un objeto puede ser parecida a la de otra persona o la de otras personas. Y ahí empieza a surgir, cuando le metemos al concepto de valor, ese acuerdo social de un solo valor para un objeto, le metemos en la historia del dinero y surge el concepto de precio. Y el precio es la representación monetaria de dinero de ese valor acordado por un objeto determinado. Y el costo es el mismo concepto de precio, pero cuando hablamos de esos recursos clave. Es el precio de los insumos y los factores para lograr mi propuesta de valor. Cuando hablamos de costos, o en algunos libros europeos, costes, es lo mismo. El costo es el precio que debo pagar por adquirir los recursos financieros, humanos y de infraestructura necesarios para lograr mi objetivo, lograr mi propuesta de valor. Entonces, en este cuadro, el primer paso, antes de meterle signo, pesos y números al cuadro, es importante definir, dadas las actividades clave de las cuales hemos hablado, esas actividades, empezar a definir una lista de no tanto cuánto voy a tener que pagar, sino qué voy a tener que pagar. Si mi negocio necesita insumos, ¿qué insumos? Detallar el proceso, ¿sí? Hacer el detalle del proceso. Todo el detalle de los recursos financieros, los recursos humanos, cuántas personas necesito y qué actividades van a realizar para luego sí poner el signo pesos y monetizar todas esas actividades. Y de nuevo, siempre que hago el Canvas, al detalle. Prever lo impredecible, debo procurar. Entonces, es importante que me tome todo el tiempo para definir los costos. ¿Cuánto me va a costar lograr esa propuesta de valor? En la siguiente parte de este programa, después del corte, vamos a hablar de los ingresos. Pero preguntémonos por ahora en el cuadro de costos, ¿hasta dónde podemos detallar? Hay cosas que de pronto no sabemos que debemos monetizarlas, que debemos incorporarlas. Por eso, como siempre busquemos información. Si vamos a llevar una propuesta de valor, es porque conocemos el negocio y las tendencias. Pero también el detalle, el día a día de la operación del negocio, sobre todo si somos nuevos en una línea del sector de la economía, pues no vamos a conocer los detalles, busquemos, investiguemos. Esto es trabajo arduo. Antes de empezar a andar con mi propuesta de valor, con mi empresa, con mi negocio, debo hacer el detalle al máximo. Nos vamos a un corte de comerciales y volvemos a hablar de los ingresos.
A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Regresamos. Vamos a continuar hablando de nuestro lienzo de negocios, el canvas de negocios. Ya hablamos de la parte de costos y ahora nos vamos a centrar en la parte de ingresos. Entonces vamos a el canvas. Ya hablamos de la parte de los costos, de las fuentes de costo en detalle, recuerden. Ahora vamos a hablar de las fuentes de ingreso. Y generalmente lo natural que se hace es describir cuál va a ser esa fuente de ingreso de la operación. Si yo decido cumplir mis sueños abriendo una panadería, es natural que la fuente de ingreso sea la venta del producto que estoy elaborando, del pan. Entonces, pero no solo se trata del producto, sino del entorno. El precio que yo voy a decidir, que voy a proponerle al mercado, no solo tiene que ver con la calidad del producto, sino con lo intangible, con el servicio, con el concepto. Para el caso específico de una panadería o de un café, si es un almacén de comercio, los elementos, los productos que yo voy a vender, no solo qué vendo, sino cómo lo vendo. Eso ya son cuestiones de marketing que vamos a hablar en otras semanas, en otros programas, en otras masterclass de Hablemos de Economía. Continuamos entonces analizando muy bien esta parte que son los ingresos. La fuente de ingresos, los costos deben compensarse con nuestra fuente de ingresos. Mínimo, lo que debo buscar es un equilibrio, por lo menos antes de poder hablar de utilidad. Debo garantizar que mis ingresos cubran los costos. Esta parte debe estar en equilibrio permanentemente. Después, en desequilibrio. La idea es que disminuyamos los costos y aumentemos los ingresos y que no pase lo contrario, porque entramos en problemas financieros en la empresa. Costos de la operación, ingresos de la operación, ya hablamos de los costos, ingresos de la operación. El precio que ofrezco al mercado, el mercado lo acepta y recibo eso como ingreso. Los ingresos entonces son iguales al precio de los productos o servicios que ofrezco multiplicado por las cantidades o por las unidades. Pero hasta ahí no debe llegar el análisis. Debo pensar en la utilidad. Después de cumplir, de llevar a cabo mi propuesta de valor y todo este análisis, en lo que me debo enfocar es en la utilidad. Y la utilidad es el desequilibrio en esta parte. Que los ingresos sean mayores y que los costos sean menores. Ese margen me garantiza mi utilidad. Como les decía al principio, es natural que nos enfoquemos en los ingresos de la operación, pero no debemos descuidar otros ingresos. Un mensaje muy importante para generar ingresos y aumentar la utilidad.
Si yo quiero un mayor rendimiento, una mayor utilidad, una mayor tasa de crecimiento de mi utilidad, debo saber que eso viene asociado a un mayor riesgo. A mayor rendimiento, mayor riesgo. Lo segundo que debo tener en cuenta es que no debo depender de una sola fuente de ingresos. De nuevo, es natural que me concentre en mis ingresos operacionales, pero mi negocio no debe depender de eso solamente. Pensémoslo como negocio y pensémoslo como personas. Si mi ingreso como profesional, técnico, como el ejercicio que hago para obtener un sustento, si mi ingreso lo dedico solamente a una sola actividad y por algún motivo dejo de hacer esa actividad o pierdo mi empleo, voy a ver debilitadas mis finanzas. Pero puedo compensar con otras fuentes de ingreso. Entonces, recomendaciones allá en casa, usted, señora, señor, joven que nos está viendo, no dependa de una sola fuente de ingresos. Y la pandemia sí que nos enseñó esto. Aprendimos que no solamente éramos economistas, éramos comunicadores sociales, podíamos ser también panaderos, podíamos ser terapeutas. En mi caso personal, el espíritu de generación de ingreso no tiene límite y eso sirve también para las empresas. Entonces esta parte es muy importante, es el sostén. Por eso es que está aquí en la base de esta estructura, es el sostén. No, nuestra propuesta de valor, que es también lo principal, no depende lo que queramos ofrecer de esta parte, pero sí se sostiene en ella. ¿Sí? Que nuestra propuesta de valor no sea generar ingresos para cubrir costos, que nuestra propuesta de valor sea clara, la que definimos, pero en este mundo de intercambio, en este mundo de mercado, es importante mantener este desequilibrio. Más ingresos, menos costos. Pero ¿cómo sé yo cómo puedo aumentar mis fuentes de ingreso? Pongamos el ejemplo de la panadería. Primero, una opción es ampliar el portafolio de productos o servicios que estoy ofreciendo. Eso depende también de un análisis de lo que yo quiera hacer y debe estar definido en mi propuesta de valor. Pero si yo produzco pan y vendo solo un tipo de pan, pues voy a ver limitado mi ingreso a que se venda solamente una calidad. ¿Puedo ampliar la calidad del mismo producto o puedo ampliar el portafolio de productos que estoy ofreciendo? Ya no es solamente pan, son bebidas calientes, son bebidas naturales y eso todo lo ambiento en un concepto y puedo garantizar que se compensan unos ingresos mayores o con ingresos menores se van compensando si amplío el portafolio. Eso es operacional, porque todo lo que tenga que ver con el pan, productos complementarios al consumo del pan, para nuestro ejemplo, pues amplían la posibilidad de tener fuentes de ingresos diversas. Pero también puedo pensar, así como lo hicimos en el segmento de clientes, en los no clientes, en los ingresos que no tienen que ver directamente con la operación. Buscar, por ejemplo, el producto es tan bueno, el panadero, la panadera, la artesana de pan es tan buena con su elaboración que está ofreciendo capacitaciones. Entonces fíjense que puede tener otra fuente de ingreso, puede enseñar a otros lo que sabe hacer, puede tener otra fuente de ingresos a través de las redes sociales, puede tener otra fuente de ingresos, bueno, depende de nuestra imaginación. El gran mensaje es que debemos ampliar las fuentes de ingresos, hacer que esta parte crezca no solamente en monto, sino en cantidad de fuentes de ingreso. Aumentar los montos, es decir, no aumentar el dinero que estamos facturando y diversificar. Serían las dos grandes lecciones. Y de esta manera ya hemos llegado a esta serie de masterclasses sobre el plan de negocio, cómo idearlo. Pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla. Pueden escribirnos a las redes sociales, ustedes que están allá en casa viendo la transmisión por este canal y nos van contando y se trata de poderles asesorar en cómo hacer un plan de negocio. Visiten las entidades de apoyo al empresariado del gobierno y privadas de nuestro municipio
y de esa manera van a poder hacer realidad ese sueño de ser emprendedora, de ser emprendedor. Con mucho juicio, con mucha responsabilidad, con formalidad, pero lo más importante, con ética. Buenas maneras y buen comportamiento en los negocios. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos vemos en la siguiente semana.